intenciones y yo me pregunto francamente, ¿de qué sirve que el Congreso haya aprobado esta exhortación al presidente de la República para que renuncie dada, leo textualmente, su absoluta ineficiencia e irresponsabilidad en asuntos del Estado? De nada, multiplicado por 0, porque ya sabemos que eso es pura retórica política, ¿no? De un Congreso que casi tiene 80% de desaprobación, con partidos, ¿no?, representados en el Congreso que no tienen líderes visibles, capaces de aglutinar algún tipo de respaldo político, o los estamos viendo en las calles, o los estamos viendo levantando su voz frente a lo que está ocurriendo. Escondidos están, no hay, porque no son capaces, ni siquiera capaces de poder representar al ciudadano de a pie, al peruano de a pie que está saliendo, que está marchando, que está haciendo cacerolazos. Nada, no se les ve, porque no tienen legitimidad, porque no tienen capacidad de representación. Eso es lo que está pasando. Y claro, no obliga esta exhortación a renunciar al presidente, que por supuesto no tiene ninguna intención de renunciar, ni siquiera con el más del 70% de desaprobación que tiene. Ni quiere renunciar porque no quiere apartarse del poder, en el que, por cierto, aún precario, ¿no es cierto?, está protegido de responder de ese modo a los procesos por los que tarde o temprano tendrá que ir a comparecer. Porque eso va a ocurrir, tarde o temprano. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, desde la izquierda gritan Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? El país arde en llamas, se levanta por todos lados, víctimas mortales, y ellos dicen Asamblea Constituyente. Y me río, pues, ¿no? Como si este gobierno errático, incompetente, inepto, incapaz de resolver las crisis y preverlas, porque esto se pudo prever y se pudo frenar. No, incapaces. Van a ser capaces esta misma gente de impulsar con responsabilidad y altura la creación de una nueva Constitución. Perdónenme, no me hagan reír, ¿ya? En serio. Entonces, así las cosas, bueno, hay juristas que creen que y analistas que creen que la salida legal a esta crisis y no, pues, no pasa por estas mociones de vacancia fallidas en el Congreso de la República porque no tenían sustento constitucional, sino más bien por esta iniciativa ciudadana. La ciudadanía tiene que movilizarse y una salida sería, ¿no es cierto?, juntar el 0.3% del padrón electoral, 75.000 firmas, para hacer una modificación constitucional que permita el recorte del mandato presidencial. Otros proponen la conformación de un gabinete multipartidario de ancha base con un premier fortalecido en sus funciones, un poco dejar al presidente, ¿no es cierto?, en Palacio, inaugurando obras, no siendo la figura del gobierno, pero un premier que tome las riendas del gobierno. Eso yo tampoco creo que vaya a pasar. Castillo ni Cerrón lo va a permitir. Y finalmente el adelanto de elecciones solo si no solamente renuncia el presidente Castillo, sino también Dina Boluarte, que eso también estaría lejos de ocurrir. Y si ocurriera, ¿realmente resolvería la crisis? ¿Entre quiénes iríamos a elegir? ¿O chocolatearíamos a los mismos? Y tendríamos más de lo mismo. Fernando Díaz. Cada vez que un lápiz pierde la punta está condenado a tajarse, a perder parte de sí mismo para seguir escribiendo su propia historia. Pero el lápiz de Perú Libre va acercándose peligrosamente al borrador. El pueblo ha descubierto la bajísima catadura moral del presidente Castillo y la total inoperancia, ¿no?, de la persona Pedro Castillo. Entonces se decepcionó. En solo una semana, el gobierno de Pedro Castillo ha recibido el rechazo no de la derecha extrema, que nunca aceptó su triunfo en las urnas, sino que ha sido esta vez ese tan mentado pueblo, el mismo que lo llevó a la presidencia, el que hoy le reclama soluciones a la crisis. Le exige diálogo, pero sobre todo, está cansado de tanta improvisación. Tengo una hija de 15 años que me decía: papá, dile al señor presidente que dé un paso al costado. Es lo que el pueblo pide, señor presidente. Yo creo que el presidente debe considerar su renuncia, porque no está capacitado para gobernar. No lo digo yo, lo dice él en una entrevista que da a un medio internacional. Y lo estamos viendo ahora en las circunstancias en las que estamos. El hecho de que la ciudadanía haya salido nuevamente, espontáneamente, a decir que se vayan todos, bueno, que se vaya Castillo primero, pero el subtexto es que se vayan todos, ya te indica que ya no se puede seguir rascando la olla.
Y esa olla es una olla a presión que el martes reventó en las calles con una marcha pacífica. La clase media limeña en su mayoría, protestando contra el improvisado toque de queda, pero también peruanos que viven del trabajo diario, exigiéndole la renuncia a la presidencia. Sin embargo, al caer la noche, se instaló el vandalismo en el centro de Lima. Delincuentes infiltrados que saquearon y rompieron todo. Se han metido, ¿no? Por la cochera, por el lado de acá. Si bien las protestas y los 7 muertos en Ica y en Junín superan a los dejados en la marcha contra Merino, el presidente Castillo resiste gracias al Congreso. Este error del presidente de querer encerrarnos, no tenía por qué el Parlamento apañarlo, porque la gente piensa que es parte de un todo, ¿no? Sino simplemente que resuelve el problema desde el Palacio de Gobierno y el Parlamento asignarle y decirle, ¿no? Prácticamente decirle que es incompetente del cargo. Aquí llegan, lo apañan y luego presentan la moción para pedir al presidente que renuncie. Pero el mensaje de la calle es claro, potente y podría repetirse. Y Castillo, al verse forzado, al ver una situación, por ejemplo, de más costo de vidas humanas, porque ciertamente hasta este momento las hay. Es más, las condiciones en este momento superan a las que pasaron en los 5 días de Merino. Entonces no podemos medirlo estadísticamente, puede pasar en cualquier momento. Pudiera haberse forzado porque la calle se lo pide o porque la situación se le escapa de las manos completamente. La verdad es amarga y duele y a veces es difícil de aceptar, sobre todo cuando se cree haber conseguido una victoria electoral por mérito propio y no por ese antivoto que ha marcado la vida de los peruanos desde hace más de 2 décadas. Castillo es la irrupción total. Castillo no estaba destinado a ser presidente, es una casualidad. Entonces tampoco podemos preguntarnos qué méritos, qué talentos tenía, porque fue una confluencia del momento. Castillo gana porque la candidata de la derecha fue Key. Castillo y sus ministros se van de gira a esos lugares donde ya se siente el descontento para poner paño frío y evitar que arda la pradera. Puesta en escena que incluyó como un sabroso entremés Falsía en la voz de Dina. Y luego el plato fuerte, el premier dislate, que pasa del elogio a Hitler a la admiración por Fujimori con una facilidad sorprendente. ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando la verdad. Soy persona honesta y digo la verdad. Las regiones que en su momento lo respaldaron hoy se suman a ese 64% de peruanos que piensa que el presidente está involucrado en hechos de corrupción. A veces nos rodeamos de gente que es mediocre, que en realidad lo que quiere es conservar los puestos de trabajo y no llegar a metas, porque es más fácil cobrar al mes. El serronismo ha copado a la mayoría de los ministerios y entes del Estado no por meritocracia, sino por mediocridad. ¿Cuánto tiempo resistirá el Perú bajo este esquema de censuras ministeriales y mociones de vacancia? ¿Llegará Castillo al 2026? Sorprende la poca fe del premier. El presidente Castillo pareciera inminente su caída. Bueno, eso puede ser una perspectiva, no descarta nada, por supuesto, en el país, como le vuelvo a decir, no es una novedad, sino la incertidumbre política que existe ya por algunos años. El presidente no va a renunciar, es terco. Ayer una congresista presenta una moción para que renuncie. Por gusto, 2 horas, por las puras, el presidente es terco, no va a renunciar. Entonces, yo que estoy en contra de la vacancia, creo que ahora es el momento, ¿no? De ya, basta, nuevas elecciones. Tan fuerte como el pedido de renuncia es el grito de que se vayan todos. 82% de desaprobación para el Congreso. El 60% está a favor de nuevas elecciones.
pedir elecciones solamente es seguir incidiendo en lo mismo. Es volver a entrar en la misma pesadilla. El combo debe ser, así como hamburguesa y papas fritas, acá es elecciones más reforma política. No hay otra. En un hipotético escenario de reseteo electoral, ¿participarían los mismos candidatos de la anterior campaña? Yo esperaría que no lo estuviera, ¿no? Porque Keiko Fujimori nos ha llevado pues a unas derrotas terribles, porque quienes la ganaron era gente que no hubiera sido presidente si no hubiese sido porque el antifujimorismo votó por ellos y no por sus méritos. Castillo y sus 9 meses de precaria gestión han resaltado que se necesita más que el cuento de hadas del profesor y rondero convertido en presidente. El discurso de la victimización se acabó. No podemos hablar de peruanos de mayor nivel o de menor nivel. Estamos hablando de la gerencia del país. Y para la gerencia del país necesitamos gente preparada. Casi siempre los mismos rostros, vitalicios aspirantes al puesto más alto del país. La escasez de líderes políticos jóvenes hace que siempre elijamos entre lo peor. Llevamos 30 años golpeando a la política, en parte por errores de los propios políticos y políticas. Lo que se necesita es reestructurar, que los políticos jóvenes sientan, que se identifiquen realmente con el prospecto, con el diseño político que tienen los partidos. Si no, esto nunca va a llegar a un buen puerto. Esto va a seguir. Fernando Belaúnde, arquitecto con formación política partidaria, lo mismo que Alan García, que fue diputado y senador. Tras ellos comenzaría la era de los llamados outsiders. Fujimori rompió el molde, abriéndole paso al transfugismo. Nosotros estamos en este momento, yo con un grupo de ciudadanos, tratando de formar un partido político contracorriente, porque todo conspira en contra. Cuando haces el trabajo con un esfuerzo ciudadano, cívico, lo que tenemos que hacer es mejorar la oferta política, no negarle el ingreso a nadie. Parece que eso no es muy democrático. Hemos tenido catedráticos como Toledo, empresarios lobistas como PPK y hasta militares. No es un tema de derechas o izquierdas, es un asunto de formación académica, de ética y valores. Los partidos deberían ser un semillero de figuras, de líderes, pero lo que ocurre es que cuando los partidos son negocios quinquenales, digamos, o sea, las aptitudes que se buscan no son necesariamente las de un líder, sino la de un cabecilla. El casting de nuevos líderes políticos parece difícil, pero no imposible. Hay gente preparada para dar el salto. Pero el emprendedor es una condición. Y yo creo que ese es, por ejemplo, un terreno muy interesante donde habría que ocultar quiénes están a través de gremios, a través de sus sociedades y grupos mercantiles, a través de emprendimientos interesantes. Quien mapee eso, ahí puede encontrar liderazgos interesantísimos. Invisibilizadas por el machismo están también las lideresas. En la última campaña presidencial solo participaron 2 mujeres versus 16 hombres. Se están viendo algunos rostros nuevos, pero creo que también deben de ser conscientes de que solo estando en la primera línea, sin formación atrás, será difícil que sea un liderazgo sostenido en el tiempo y un liderazgo con reputación, porque eres una persona preparada, que puede entender a un ingeniero, que puede entender a un economista, que puede entender a un biólogo. Sus propios actos lo han desnudado. Su confesión ante la CNN lo delató. Castillo está en proceso de aprendizaje. No ejerce real liderazgo. Qué bonito hubiera sido que sea un hombre íntegro, ¿no? Un maestro, mejor aún. Pero no ha sido ni maestro, ni campesino, como ha trascendido, ¿no? Ha sido un dirigente sindical a quien yo conocí en el 2017, digamos, como un salvaje. El ingeniero Fernando Sillonis, ex gobernador de Ica, no tiene gratos recuerdos de Pedro Castillo. Él envió a Ica una turba
para agredir a los maestros que no se habían plegado a la huelga magisterial del 2017. La protesta popular ocurrida esta semana le ha devuelto al actual presidente un poco del caos que él mismo desató hace 5 años en sus tiempos de sindicalista. Y peor aún, él traicionó a la policía, ¿no? Él fingió una agresión policial y se dejó caer al suelo, ¿no? Ante la voz de tírate. Él repudió a la policía en aquel entonces y ahora espera de la policía una lealtad que por supuesto no la merece, ¿no? Por ahora la permanencia de Castillo se sostiene en 3 bancadas, un seguro de vida de 44 votos que lo protegen de cualquier intento de vacancia. El Partido Morado ha presentado ya un proyecto para incluir en las causales delitos como el crimen organizado, lesa humanidad y otros que tengan que ver con las funciones presidenciales. Yo me voy, nos vamos los congresistas, yo no tengo ningún problema, yo trabajo, todavía he trabajado. Pero tenemos que dejar la casa ordenada, porque mira, ¿qué pasa? Sale Antauro, no lo sacan, sale porque cumple su pena, creo que en octubre. Ponte que sale elegido presidente. Otra vez le piden la renuncia, otra vez la vacancia, y así. Entonces, el Perú no puede tener un presidente por año. Ni un congreso cada año tampoco. Son 9 meses que parecen una eternidad. En política los errores se pagan caro y por primera vez Castillo ha pedido disculpas por decir que los manifestantes eran comprados. Al igual que el lápiz, la paciencia del tan mentado pueblo también se puede acabar. Afrontamos una situación francamente límite. Como dice María